Buenos días, me llamo Marina Castro, soy psicóloga del Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja. Una de las patologías con las que vienen más mujeres a consulta es el vaginismo. El vaginismo lo que hace es una patología que impide la penetración dentro de la vagina. Puede ser desde un tampón hasta los dedos, hasta lo que sería el propio pene. Esto lo que hace es que dentro de la sexualidad limita qué tipo de prácticas sexuales podemos tener. ¿Qué ocurre? No limitaría lo que sería la excitación o el orgasmo, de manera que son parejas que pueden tener mucha variedad sexual, pero que no es tal, lo cual impide la posibilidad de poder tener hijos y puede producir sobre todo el hecho de la sensación de ser diferente o ser rara o anormalidad. Es un tipo de patología que se soluciona muy fácilmente con un trabajo conjunto entre psicología y fisioterapia, de manera que se trabaja el propio conocimiento del cuerpo, la concienciación y ir sacando sobre todo algunos miedos. En realidad en muchas ocasiones es una conducta corporal fisiológica involuntaria en la que la persona tense o impide la penetración porque no quiere, sino sí que quiere, pero su cuerpo se protege. Se protege a través de todos los miedos culturales que hayamos heredado, unos problemas de falta de información, muchos miedos respecto al dolor o qué pesará o el hambrazo. Entonces trabajamos en consulta tanto estos miedos como el autoconocimiento y el control sobre el propio cuerpo para que la sexualidad pueda ser más fluida y permitir así, cuando llegue el momento, la penetración. Tenéis que pensar que aunque sea un problema que de entrada muchas mujeres lo ven como irresoluble y que marca mucho su vida sexual, es uno de los tratamientos con más efectividad y más cortos. En la mayoría de ocasiones son sobre 3-4 meses de terapia, lo cual da muy buenos resultados. Aún así se recomienda que este tipo de tratamiento se realice en pareja. Muchas gracias.